La literatura tiene su génesis en el mismo momento en que el hombre y la sociedad en general procesa, compila y comunica información e ideas. La literatura es una herramienta que el hombre ha usado desde los inicios de la civilización para expresarse. Continuamos con Café entre Amigos y es un honor para nosotros presentarle a un escritor costarricense. Hoy nos acompaña Eli Omar esta noche, Eli Omar Carranza Chávez. Es un gusto saludarlo. Bienvenido a Café entre Amigos. Muchas gracias, buenas noches. El placer es mío y el honor de compartir con ustedes. En realidad me siento pues muy halagado por esta oportunidad. Y precisamente ese tema que usted acaba de mencionar, que la literatura es una actividad que proviene desde los inicios de la humanidad y tenemos evidencias materiales de esa génesis de culturas tan antiguas como la sumeria. Ahí precisamente en la cultura sumeria, hace más de 2500 años, se estableció o se escribió el primer poema épico que existe en la historia de la literatura mundial, que es el poema de Gilgamesh. Y de ahí en adelante, pues verdaderamente es una manifestación del espíritu creativo del ser humano. En todas las épocas y en todas las culturas encontramos esa característica de la expresividad a través de la literatura en sus diferentes modalidades. Bien, ¿cómo incursionó en la literatura? Quiero que nos cuentes desde el principio. Bueno, para comenzar en este sentido, primero quiero expresarles o informarles de mi actividad personal profesional. Bien, Yo soy educador, me gradué en la Universidad de Costa Rica ya por los años 1975, 76. Me gradué como historiador y profesor de historia y geografía a nivel de educación secundaria. Laboré un tiempo en ese periodo inicial de mi carrera como profesor de historia en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente me trasladé a trabajar con el Ministerio de Educación Pública, inicialmente como profesor de estudios sociales, que abarca historia, geografía y cívica, educación cívica. Pocos años después cambié de actividad, me dediqué a la administración educativa y fui por 25 años director de colegios de educación secundaria. Y pues imaginen ustedes la cantidad de miles de jóvenes con los que compartí y cientos también de profesores, compañeros. Bueno, en realidad durante esa época, digamos, productiva, de juventud, de desarrollo eh, como profesional, aunque siempre me atrajo la literatura, pues no me dediqué a eso. Leía, por supuesto. Solo hay una actividad que practiqué en ese tiempo que era la declamación. Ahí recuerdo poesías muy significativas. Por cierto, un autor muy particular que siempre me llamó la atención es un argentino, Antonio Comas, el indio Duarte. Y por ahí, pues practicaba la declamación. Posteriormente, ya al final de mi carrera, por ahí de los años 90 en adelante, comencé a tratar de escribir algunas inquietudes y a leer sobre todo, a conocer un poco la técnica y la composición poética, sus características, sus componentes. Y después de jubilarme, hace unos 10 años, me dediqué no como actividad profesional, en realidad yo me catalogo como un poeta aficionado y así practico otras actividades como el ciclismo, o las caminatas, la fotografía, como actividades meramente recreativas de recreación personal, de desarrollo de espiritualidad, de desarrollo de paz interior, de salud física, de salud mental, etcétera. Entonces,
A partir de ahí, hace poco más de 10 años, que inicié algunos, digamos, con más dedicación a la poesía. Y yo nací en esta ciudad que se llama San Ramón, provincia de Alajuela, República de Costa Rica. Es una ciudad que está ubicada hacia el oeste, noroeste de la capital, a unos 60 kilómetros de distancia, y tiene una particularidad muy característica desde los inicios de su historia. San Ramón, que fue fundado por allá en los años 1844. Y en esa segunda mitad del siglo XIX, aquí aparecieron personajes muy importantes, escritores y más que escritores, personas de una cultura muy significativa. Uno de ellos se llamó Julián Bolio Llorente, que fue político, fue abogado, fue poeta, y en ese entonces se castigaba a los que llevaban la contraria al gobierno con el famoso destierro, que era trasladar a un ciudadano que era incómodo para el gobierno a un lugar bien alejado. Y San Ramón en ese entonces pues era una zona muy alejada. Convenientemente reubicado. Exactamente. Y entonces don Julián Bolio comenzó a desarrollar ese espíritu de pueblo amante de la cultura. Y a partir de ahí, de los años 1860 en adelante, comenzaron a forjarse aquí grandes actividades culturales. En 1914 se inaugura en San Ramón el segundo teatro a nivel nacional. Se llamó el Teatro Minerva, en una ciudad que era un villorrio realmente, en 1914. Llegar a San José era toda una odisea. Y aquí había cultura suficiente para el funcionamiento de un teatro moderno de la época, que inclusive se estrenó con una compañía operática española, imagínense ustedes. Lamentablemente ese teatro se quemó 3 años después, y bueno, pero la cultura prosiguió. En literatura se inicia también a finales del siglo pasado. En 1873 nace en San Ramón el poeta más ilustrativo de la actividad literaria ramonense. Se llamó Lisímaco Chavarría Palma. Vivió muy poco tiempo, fue de una persona de un carácter muy humilde, provenía de un hogar campesino, sus padres eran analfabetas, él llegó hasta segundo o tercer grado de la escuela, tuvo que abandonar sus estudios para ir a ganarse la vida trabajando el campo. Sin embargo, él desarrolló una autoformación y comenzó a desplegarse como escritor. Lisímaco Chavarría es el poeta más emblemático de San Ramón. Murió muy joven, en 1913, algo así como 33, 35 años, pero dejó una trayectoria literaria increíble. Además, él luego se traslada a San José, se desempeña como educador, se desempeña como joyero, relojero, se desempeña como escultor, comienza a darse a conocer y desarrolla contacto con revistas internacionales de Argentina, de México, de España, etc. Y logró crear una imagen enorme como poeta y es, como le digo, el más grande. A partir de ahí, San Ramón ha tenido esa trayectoria. Inclusive a mi ciudad se le llama San Ramón, ciudad o tierra de los poetas. San Ramón, tierra de poetas. Ahí hay un chascarrillo particular, simpático, porque pues en todo Costa Rica se dice San Ramón, la tierra, llega uno y dice, ¿dónde sos vos? De San Ramón. Ah, la tierra de los poetas. Y a alguien se le ocurrió decir que en San Ramón, el que no es poeta es hijo de poeta. Entonces, por ahí, pues como anécdota, vacilón. Pero efectivamente, aquí surgieron grandes poetas. Lisímaco Chavarría, de hecho, él murió aquí en San Ramón.
enfermó de tuberculosis muy joven, después de haber ganado muchos premios, inclusive ganó un certamen centroamericano y fue a recibir el premio a Guatemala. Y el presidente de Guatemala le ofreció el puesto de director nacional de la Biblioteca Nacional de Guatemala. Él no aceptó porque, bueno, ya tenía un compromiso también aquí y su familia y todo. Enfermó de tuberculosis y a los 30 y tantos años, 35 años creo que tenía, falleció. Vino aquí a la ciudad donde nació y murió precisamente en la misma casita donde él nació. Esa casa estaba ubicada como a unos 100 metros al este del cementerio general de San Ramón desde esa época. Ahí está todavía el cementerio, lógicamente ha crecido mucho. Es un vecindario que crece. Sí. El poeta Chavarría, él veía desde la casa los cipreses que habían alrededor del cementerio. Encargó a unos amigos que le construyeran su tumba. Y 3 días antes de morir pidió que lo llevaran casi que alzado a inspeccionar cómo estaba la tumba. Y él llegó y vio el trabajo y se encontró que a la par de la tumba de él estaba la tumba de otro gran poeta ramonense que se llamó Félix Ángel Salas. Y le comentó a su mamá, mamá, mira, voy a estar muy bien acompañado. Mire, Félix Ángel Salas y el otro y el otro. Y 3 días después él falleció. Antes de fallecer, él escribió un poema que se llama Anhelos Hondos, que se refería a esa vivencia que él tenía desde su casa al cementerio. Es un poema muy simbólico también. En fin, de ahí en adelante tenemos una grandísima cantidad de poetas que han destacado, ramonenses, científicos de gran renombre nacional e internacional como Manuel Alberto Brenes y una gran cantidad de políticos también que han nacido en San Ramón, 3 expresidentes, Julio Acosta, José Figueres Ferrer y Francisco J. Orlis. O sea, San Ramón es una ciudad, una tierra que realmente tiene esa característica de mucha cultura. Sí, y entonces, pues en mi caso personal, pues inspirado o motivado más bien por esa trayectoria cultural que tenemos y de la que se caracteriza San Ramón, comencé a escribir. Actualmente hay grupos de poesía aquí en San Ramón. Hay uno en particular que es el que más se destaca, que se llama Ceniza Huetar. Ahí hay escritores jóvenes que ya han publicado varias obras y están ya reconocidos a nivel nacional e internacional. Y así por el estilo, después en Costa Rica, pues la poesía tiene una trayectoria, la poesía y la literatura, una trayectoria muy similar. Algo que debe haber influido mucho en esta característica de San Ramón y de Costa Rica es que en mi país la educación primaria se estableció como gratuita, obligatoria y costeada por el Estado desde 1869. Posteriormente, claro. ya en el siglo XX se establece la educación secundaria gratuita, entre comillas, porque eso es bastante difícil de que el Estado cumpla con esa gratuidad, pero sí es obligatoria hasta el 9º año por lo menos, y las universidades que desde el siglo pasado y después en 1940 que se fundó la Universidad de Costa Rica y luego la Universidad Nacional, el Tecnológico y varias universidades y después universidades privadas. Pero en el ámbito literario tenemos realmente luminarias internacionales de grandísima magnitud. Bien, ahora Eli, volviendo a tus comienzos, ¿cuál fue el primer libro que lo impactó y por qué? Bueno, a mí me motivó mucho siempre la poesía de Jorge de Bravo. Jorge de Bravo es un poeta costarricense, nació por ahí de 1937, 38. Fue también muy pobre, inclusive logró ingresar a la escuela como hasta los 14 años, una cosa así. Pero él se autocultivó y se involucró con otros jóvenes de su pueblo, que es Turrialba, al este
del Valle Central, y terminó siendo uno de los grandes poetas costarricenses. Lamentablemente murió muy joven en un accidente de tránsito, lo atropelló un conductor ebrio y falleció. Y sus poesías son realmente muy impactantes porque están vinculadas a un mensaje humanista, a un mensaje de justicia social, a un mensaje de amor que realmente llega a muchos, a los más recónditos ámbitos del sentimiento humano. Ese, entre los que recuerdo con más singularidad, fue mi, digamos, impulso hacia la identificación con la poesía ya como escritor. ¿Y a usted, Omar, qué lo inspira a escribir? Mi temática es muy variada. El amor, la parte romántica que no puede faltar en un poeta, ¿verdad? Pero claro. La parte de identificación con la naturaleza. Yo provengo de un pueblo rural, muy rural, y crecí ahí hasta mi adolescencia, y me identifiqué con el trabajo del campesino, con el verdor de la naturaleza, con ese ámbito muy característico de la naturaleza rural. Y entonces enfoco también mis temas sobre la naturaleza. Luego hay algunos temas de carácter surrealista, un poco de carácter, ¿cómo llamarlo? Existencialista, desde luego, y esa trascendencia del ser humano hacia el más allá, hacia la eternidad. Entre, como le digo, variados temas. La crítica social, la crítica política también está reflejada en mis escritos. Está bien. Omar, a la hora de escribir, a la hora de leer, ¿tiene alguna manía para realizar este trabajo? Bueno, la manía más corriente es dormirme cuando comienzo a leer. No me digas. En realidad, digamos, yo no soy como un escritor así muy fluido. No me gusta escribir simplemente por salir del paso, como algo que sea superficial. Yo pienso mucho lo que voy a escribir y comienzo a escribir y soy muy insistente en estar revisando. De hecho, a veces tengo ya avanzado un poema y de pronto comienzo a revisarlo y no me gustó esto, le cambio esta palabra, le cambio esta, y muchas veces termino borrándolo y a comenzar de nuevo. Entonces, como manía, digamos, es un poco el aislarme, ojalá salir al campo. Yo tengo como prácticas, digamos, de actividades físicas, salir a caminar, hacer ciclismo. Yo, especialmente los domingos, a las 5 de la mañana, ya estoy levantado, tomo mi bicicleta y me voy y hago un recorrido de 30, 40 kilómetros. Pero a veces no es tanto la distancia, sino que el tiempo que consumo, porque ahí llevo mi teléfono o mi cámara y veo algo interesante. Yo soy muy aficionado a la fotografía, tengo miles de fotografías por ejemplo, de flores, y entonces en el paisaje hay mucha atracción, y eso ya me generó una idea para escribir, la anoto, y por ahí me siento a veces a comenzar a diagramar por lo menos las ideas para eso. Escribo generalmente en la noche. Perdón. Cultiva el alma y el cuerpo, hace ejercicio. Sí. Así no. Yo no se imagine. Es que vea, aquí donde me ve, ya yo le di 70 vueltas al sol. La mejor motivación para la tengo, inspiración y la creatividad, el aire libre, ¿no? Sí, yo tengo 70 años ya cumplidos hace unos meses, y desde joven me gustó hacer un poco de actividad física, jugaba fútbol, después ya practicar una disciplina
como era salir a correr y todo eso, que mantiene la salud física, mantiene la salud emocional, mantiene la salud espiritual, y eso, pues, evidentemente ayuda a tener una vida más productiva, más en calma. Yo me relaciono mucho también desde joven con la actividad de servicio comunal voluntario. Todavía pertenezco a varias organizaciones de servicio social en las cuales el trabajo es enteramente voluntario. Tengo generalmente que asumir la presidencia de organizaciones. Recientemente renuncié, bueno, terminó mi periodo, entonces salí en una organización que se llama Asociación para la Atención Integral de Personas con Discapacidades. Entonces ahí atendíamos personas con síndrome de Down, con retardo mental, personas con autismo, personas con discapacidades físicas, etcétera, etcétera. También asociaciones de atención integral para adultos mayores y una organización que funciona en San Ramón hace más de 12 años que se llama Fundación para la Cultura y las Bellas Artes. Es una organización también sin fines de lucro que apoya el desarrollo de un programa nacional del Ministerio de Cultura que se llama Sistema Nacional de Enseñanza de la Educación Musical. Entonces, es un programa en el cual se ofrece a niños y adolescentes de los 7 a los 18 años enseñanza musical. Y se les da su instrumento, alguien quiere violín o tiene habilidades para violín, se le da su violín, su cello, su contrabajo, su flauta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí atendemos más o menos unos 300 niños y jóvenes que forman orquestas, dependiendo del nivel que vayan teniendo, o coros. Y la característica de este programa es que busca aprovechar y ofrecer, más que aprovechar, ofrecer a los niños y jóvenes de comunidades en riesgo social. Entonces, que jamás van a tener la oportunidad de pagar una clase de música. Y entonces ahí se les da la enseñanza musical gratuita, llegan a desarrollar sus habilidades, muchos son actualmente músicos muy connotados que forman diferentes bandas a nivel nacional. Y en esa organización todavía permanezco como presidente. Así es que por ahí vamos. Claro. Todo eso inspira para escribir. Y ahora, viniendo más a la actualidad, ¿qué papel juega la literatura en tiempos de pandemia? Disculpe, no le entendí bien. ¿Qué papel juega la literatura en tiempos de pandemia? Bueno, he estado leyendo, yo estoy ahí escrito a varias páginas literarias de Argentina, de Chile, de España, etcétera. Y a grupos o chats de WhatsApp y demás, donde se lee pues bastante sobre eso. Aquí en Costa Rica, pues como en todo el mundo, la afectación ha sido muy significativa y la restricción del desarrollo de actividades grupales, etcétera. De manera que pues la afectación que ha habido es en ese sentido de limitar las posibilidades de relacionarse, de dar a conocer nuevos proyectos, de compartir. Ahora hay que hacerlo vía chat y ciertamente es un recurso muy moderno, muy ágil, muy funcional, pero no es lo mismo estar cara a cara, ¿no? Sí. Obviamente. Es una cuestión de adaptarse, ¿no es cierto? Disculpe. Es una cuestión de adaptarse, digo, en esto de pandemia. De hecho que sí. Vea, yo yo al menos, como le explicaba, ya yo soy una persona adulta mayor y aún en mis últimos años de función profesional, me costó mucho adaptarme a esta modernidad. Yo siempre estoy acostumbrado a la maquinita de escribir y yo agarraba una máquina de escribir y en 2 minutos escribía una carta de 2 páginas. Sí. Y una anécdota que recuerdo una vez que llegué a trabajar a un colegio de la zona norte, bastante rural, y la oficina muy sencilla, y llegó el coordinador
y me instaló una computadora en mi escritorio. Yo apenas medio sabía. Entonces yo comenzaba a escribir y me equivocaba. Con la máquina de escribir uno agarraba el papelito ese y clic, ya borró. Y con la pantalla, uno apretaba una tecla y se le llenaba toda la pantalla de la letra que estaba tratando de borrar. Y entonces llamé al muchacho y le digo, mira, hazme el favor, llévate esto y lo guardas en la bodega porque a mí no me sirve. Yo sigo, me trae la maquinita de escribir porque yo sigo con esa. Y sí, me ha costado un poco, pero ya voy asimilando esta cosa de la tecnología. Ahí en la casa me ayudan. Tengo 2 nietos. Bueno, el mayor es un varón, pero es autista, aunque si yo me pongo a competir con él en esta cosa de tecnología, me gana. Y la nieta, ¿verdad? Y entonces ellos me ayudan por ahí, ¿verdad? Sí, Mis hijas. los chicos aprenden muy rápido. Genial. Eli, bueno, sería un placer para nosotros que nos lea un poema suyo, que nos comparta. Correcto, vamos a buscar aquí a ver qué tengo. Usted lo dejamos a su elección, a su criterio. Sí. Y es un gusto realmente escuchar la historia, ¿no es cierto? Es un gusto escuchar a un escritor con tanta experiencia, ¿no es cierto? Como recién mencionaba, esta transición, Claro. ¿no es cierto? De la tecnología. Bueno, hay uno al azar, uno al azar. Sí, Bien, 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 bien. Tiene que ver un poco con la característica del ser humano de hermandad que debería ser. Se llama precisamente hermandad. Y dice, somos cosecha, frutos originarios de amor y vida plantados en la fertilidad de nuestra humanidad. Misma simiente de amor y ternuras, recibidas para validar la hermandad. Misma sangre, victoria en vida. Andamos caminos distintos, distintas rutas, otros destinos. Estamos en pie y nuestro andar nos lleva a reencuentros. Son nuevos los caminos cada día. La distancia es un eco de silencios que abraza nuestros corazones hasta borrar la lejanía. Somos historias irrepetibles. Muy bueno. Un aplauso Muy de bien, acá. muy No bien. sé Buenísimo. si habrá tiempo para leer otro. Sí, sí. Bueno, otro para... Sería un honor. Bueno, Sí, este otro. Por cierto, tengo uno ahí que le caería bien como tema al título del programa de ustedes. Lo que pasa bien. es que no sé si lo tengo a mano. Se llama Un Café. Dice hombre de cristal. Bien. Prendido de la estela gris que dejó la luna cuando se desvistió, un hombre de cristal escribe poemas en las páginas nebulosas de universos inconfesos. Agita la sangre irrompible y su voz vidriosa rasga la noche preñada de estrellas. El eco disonante de su canto expande el universo dormido. Sus versos son semillas germinantes en los linderos de circunstancias impredecibles. Nuevos soles, galaxias en gestación, caminos empedrados de años luz, todo un mare magnum esparcido por vientos cósmicos, capaces de rasgar las vestiduras inmanentes de las deidades gélidas que deambulan acorraladas por las oraciones. El hombre de cristal desciende en reversa para dejar sus versos en los surcos externos de la Vía Láctea, justo en el centro del tercer planeta, a la derecha de nuestro Sol. Un planeta como tantos, pero único, desde donde observa y comprueba que el universo es una mujer en labor de parto. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Bueno, Omar, ha sido un gusto tenerlo en el programa. La verdad que para nosotros es algo muy gratificante. Y escuchar esos poemas, ¿no es cierto? Que
Gracias por compartirlo. Celi. Muchas Como gracias. ilustra el poeta, ¿no es cierto? Muchas gracias, Muchísimas Omar. gracias. Muchas gracias por estar. Bien, de nuevo, pues el agradecido soy yo. De verdad, para mí es una enorme satisfacción, un gran honor haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes pues, mi sencillez y mis letras. Como les dije, yo me considero un poeta aficionado. Aquí no he publicado libros porque aquí en Costa Rica es un poco costoso la publicación y pues yo soy una persona de recursos limitados y entonces por ahí he andado explorando posibilidades, no pierdo la esperanza de hacerlo, pero de momento ahí están guardaditos, los comparto mucho a través de las redes sociales y de páginas literarias en distintos países. Por ahí a España mando unos a una revista que se llama Azahar y Argentina, a Chile, etcétera. Tenía un programa en Radio América Visión sobre poesía. Había pedido la baja por unas situaciones personales que tenía que resolver, pero me gusta compartir, ya que hasta el momento no he podido tener el gusto de imprimir un texto, de hacer un libro en físico, pero llegará la oportunidad. Pero claro, sí. Por supuesto, por supuesto. Bueno, gracias, Bueno, de Omar. nuevo, Gracias, sí. saludos Abrazo cordiales de a Argentina. ustedes, a sus televidentes, a toda esta gente maravillosa de la hermana República de Argentina y de la hermana República del mundo. Todos somos lo mismo. Por ahí hay un poema que usé ahora en el primer encuentro mundial virtual de escritores que generó América Madre. Y es muy interesante porque abarca esa visión global de hermandad. Hasta siempre, amigos. Bueno, Muchas gracias. gracias, Omar. Muchas Un saludo muy gracias. grande, ¿eh?